Y ahora es momento de hablar de educación, por eso está con nosotros la licenciada en Ciencias Políticas, Noelia Naranjo. Vamos a analizar qué porcentaje del presupuesto 2019 va a estar destinado para educación. ¿Cómo estás, Noe? Bienvenida. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, una semana intensa en materia de economía y esto también tiene que ver con la economía o con por lo menos lo que pretende destinar el gobierno de la República Argentina para educación en el 2019. Exactamente. Bueno, hace unos días Duhovne ya presentó, digamos, el proyecto de presupuesto para el 2019, que bueno, que también ha generado bastante controversia, en tanto la situación económica del país está bastante convulsionada. Recién escuchábamos al economista, digamos, Sí, explicando con más detalle. Y bueno, y el caso de la educación también está siendo bastante afectado por este nuevo escenario económico que estamos viviendo, ¿no? En el presupuesto, digamos, está pensado, así lo planteó Duhovne, con una meta de déficit cero, digamos, de déficit primario cero, ¿sí? bien. En un contexto en donde el pago de intereses de la deuda está aumentando un 18%. Eso es lo que se propone para el 2019. Entonces digo, bueno, hay un escenario en donde se ve, por un lado, el aumento de presupuesto destinado a pago de intereses, ¿sí? Y reducción de impuestos para los empresarios. Y por otro lado, un ajuste en todo lo que tiene que ver con educación, ciencia y tecnología, ciencia y técnica, ¿sí? Bien, o sea, aumenta en el presupuesto 2019 el dinero que en realidad va a ser para pagar la deuda externa y se reduce, por otro lado, el presupuesto para educación, para ciencia, para técnica. Para que tengas una idea, la reducción, digamos, de los impuestos a los empresarios por un lado y el aumento de los intereses de la deuda supone más o menos 500.000 millones de pesos, ¿sí? Nominales. Esto lo que significa es 16 veces el presupuesto destinado a ciencia y técnica y 3 veces el presupuesto destinado a educación, digamos. Entonces imagínate la magnitud que tiene lo que estamos destinando al pago de la deuda y de los intereses, ¿sí? Claro. Y después, por otro lado, todo lo que se ha destinado a educación representa un incremento del 13% nominal, ¿sí? Pasamos de 200 millones a 229 millones, o sea, aumenta. Lo que hay que ver es que en términos de inflación, ¿sí? Tenemos una inflación proyectada por el gobierno de un 30%, ¿sí? Por ahí hay estudios que dicen que es más la inflación. Entonces esto quiere decir que hay una reducción real del presupuesto destinado a educación, ¿no? Porque lo que se aumenta no se condice con el nivel inflacionario, digamos, del país. Pasaba en blanco lo que estabas planteando, Noelia, porque no es un dato menor, que se va a destinar el año que viene más para pagar la deuda que para el presupuesto en educación. Cuando se ha discutido y se discute la calidad educativa que tenemos y si va o no de la mano con el presupuesto, ¿no? Lo hemos planteado, de hecho, también en esta columna. Bueno, parece que para el año que viene o para el presupuesto 2019, entonces, no está planteado desde este punto de vista por el gobierno nacional, ¿no? Claro, exactamente. Vos imaginate que sí, se ha hecho un cálculo estimativo que entre 2018 y 2019, con estos números, va a haber una caída y un ajuste en educación, ciencia y tecnología del 30%, ¿no? Entonces digo, esto que vos planteas de, bueno, venimos de la realización del G20 en Mendoza, en donde se estuvo discutiendo cómo plantear una educación innovativa, digamos, de cómo mejorar la calidad educativa. Y por otro lado, digamos, y a la semana siguiente se plantea un presupuesto que lo que hace es reducir la cantidad, digamos, de fondos destinados a la educación. Ni hablar de que acá también repercute todo el tema de salarios docentes, infraestructura, ¿sí? En el caso del presupuesto destinado, por ejemplo, a las universidades, ya se está hablando de que no hay prácticamente dinero para obras de infraestructura en las universidades nacionales. Claro. Bueno, se conoció también en el transcurso de ayer y hoy en la mañana que en la provincia de Mendoza son los salarios más bajos para los docentes comparado con el resto de las provincias del país, ¿no? Exactamente. Y el presupuesto también supone una quita de 4.000 millones de transferencias a las provincias. Y seguramente se va a traducir en uno de los puntos son los salarios de los docentes que manejan los gobiernos provinciales, digamos, ¿no? Se ha ido ajustando en lo que es la ley del presupuesto en diferentes ítems, por ejemplo, las transferencias que se le hacen directamente a las provincias, que va a repercutir también en las negociaciones salariales y paritarias que quedan, digamos,
O sea, tanto de este año o como las que quedan para el año que viene. Bien, de todos modos, hay allí, Noelia, un dejo de esperanza porque esto se está tratando en el Congreso, ¿no? Exactamente. Puede ser que allí algunos diputados no estén de acuerdo con esta situación y se modifique, veremos lo que pasa. Exactamente. Es un proyecto de ley, así que bueno, tiene que aprobarse todavía. Muy bien, Nove, muchas gracias por estar con nosotros. A vos, Lucas. Gracias.